vamos a conversar con el abogado José Luis Azpilcueta Rojas. Él es especialista en contrataciones del Estado. Señor Azpilcueta, muy buenos días desde Arequipa. Buenos días, buenos días. Un saludo a todo el Perú por intermedio de RPP. ¿Ha tenido usted tiempo de analizar estos documentos presentados por Contraloría? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué cosa está fallando? Porque aquí uno de los principales argumentos de Contraloría es que se solicitaba en el concurso que las empresas tuviesen 3 años de funcionamiento, sin embargo, esta tiene solamente 1. ¿Este es suficiente para descalificar a la empresa ganadora? A ver, yo quisiera iniciar mi intervención considerando 2 antecedentes legales muy importantes. Este proceso se realiza en función al decreto de urgencia 013-2022, que determina las medidas extraordinarias para facilitar y garantizar el abastecimiento fertilizante, en este caso la urea. Y también, como consecuencia y aplicación de este decreto de urgencia, se aplica la directiva 008-2022, que determina la adquisición internacional de fertilizante nitrogenado, en este caso la urea. Este artículo, en esta directiva, el artículo 5.2 señala que en caso de vacío respecto del texto de las normas precitadas, debemos recurrir a los principios que rigen la contratación pública. Entonces nos estaríamos remitiendo expresamente a la Ley de Contrataciones del Estado y de su reglamento. En el supuesto de que exista algún vicio respecto del séquito del procedimiento de contratación, deberíamos en este sentido acudir al artículo 44 de la citada norma que determina la declaratoria de la nulidad. En el supuesto de que un contratista no haya cumplido los requisitos que están establecidos en las bases, la entidad puede declarar la nulidad retrotrayendo el proceso a la etapa correspondiente de calificación. Pero en este caso preciso, doctor Azpilcueta, ¿hay razones o no para declarar la nulidad? Porque lo que la Contraloría dice es, se exigía que la empresa presente estado financiero de sus últimos 3 años. Solo presentó el último año, pero dijo, a causa de la pandemia no hubo estados financieros del 20 y del 19. Pero sin embargo, la Contraloría sostiene que esa empresa no existía antes del 21 y que la razón por la que no tiene estado financiero del 20 es porque no existía en ese momento, de manera que no cumple con los 3 años. ¿Qué dice usted respecto de este punto específico en que la Contraloría ha creído necesario intervenir? La norma citada, es decir, el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, permite declarar la nulidad antes de celebrados los contratos y después de celebrados los contratos. Para el caso específico, en el supuesto que el contratista no cumpla con los requisitos estipulados en las bases, el contrato deviene nulo y debería retrotraerse el proceso hasta la etapa de calificación de postores nuevamente. Pero la respuesta de Agrorural ha sido que que nunca se determinó la antigüedad como requisito de calificación de los participantes, ni en la directiva ni en ninguna de las absoluciones de consultas. Eso es lo que ellos han precisado en un comunicado. Entiendo que sí, sin embargo, nosotros tenemos, para declarar una nulidad del proceso, tenemos que ceñirnos estrictamente a lo que determinan las bases y los requisitos para la contratación. Pero en este caso, vista la polémica que hay entre la Contraloría y Agrorural, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál de las 2 instituciones tiene razón? Específicamente, como le reitero, hay que ceñirse a las bases. Si las bases determinan que existe un requisito previo para cumplir, para poder postular y para ser beneficiario con la buena pro, hay que cumplirlo. Y si las bases no determinan que existe ese requisito, pues no debería ser requerido para poder participar en el proceso, ni tampoco para que se le otorgue la buena pro. Entonces estamos ceñidos exclusivamente a lo que determinan las bases. De acuerdo, pero hay otro argumento que quisiera, por favor, que usted nos explique de parte de Agrorural, porque ellos indican que la adquisición se realizó bajo los usos y costumbres del comercio internacional. ¿Qué significa eso? A ver, los usos y costumbres del comercio internacional no tienen que pasar por encima de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, del decreto de urgencia 013 y en todo caso el decreto de urgencia 08-2022. En consecuencia, no debemos confundir que el comercio internacional va a pasar por encima de las normas de carácter nacional.
Reiteramos que sí. si existiera algún vicio respecto del séquito del procedimiento, debería aplicarse la nulidad. En este caso, para el caso específico, en el supuesto de que exista un requisito estipulado en las bases que no ha sido cumplido por el beneficiario con la buena pro, se debería declarar nulidad. Ahora, doctor, ¿cómo es posible que la Contraloría halle todas estas irregularidades, tal como lo dice ella, pese a que la OSI propia de Agrorural ha acompañado todo el proceso? Hay una Contraloría que trabaja de una manera concurrente, es decir, la OSI. ¿Cómo es posible que la OSI no haya detectado cosas que según la Contraloría son tan flagrantes? Claro, el órgano de control institucional, como usted bien dice, acompaña el proceso, pero no es un órgano determinante. No puede expedir, pero no puede tiene que revisar los documentos, pero puede alertar, claro que sí. No se está respetando los 3 años requeridos. Efectivamente, la OSI puede alertar, puede emitir documentos para efecto de que no se cometan vicios al interior del procedimiento, pero si la entidad persiste en continuar su proceso pese a la flagrancia de incumplimiento de requisitos en el proceso, pero ya se se está sabría, sometiendo si la a OSI una hubiera nulidad. alertado, se sabría. Lo que sabemos, claro. lo que hasta el momento nuestra información es que no dijo nada. Esa es la paradoja, que la OSI deja hacer una cosa grave, porque si hay retraso en esto, pues habrá un perjuicio grave para nuestros campesinos y para los que comemos en este país en general. De manera que estamos ante un tema que hubiera merecido la mayor atención. Sin embargo, la OSI deja pasar para que la Contraloría intervenga una vez que ya se ha resuelto todo. Efectivamente, la OSI debió alertar en su oportunidad a efecto de que no se cometan los vicios de los que estamos hablando ahora. Ahora bien, cabe resaltar también un tema importante. La norma a la cual nos estamos ciñendo, es decir, la Ley de Contrataciones del Estado, en función a lo que corresponde a la nulidad, determina de que cuando se evidencie y cuando se terminen las nulidades, se deben determinar las responsabilidades de los funcionarios que han permitido que se llegue a esa instancia, sin perjuicio de poder retrotraer el proceso hasta la etapa correspondiente. En este caso, la evaluación nueva de los postores. Yo quisiera insistir en esta facultad discrecional para la toma de decisiones que asume Agrorural para hacer esta contratación. ¿A qué se refiere? ¿Sí, señora Aspilcueta? No he entendido bien la pregunta. Lo que pasa es que en su comunicado Agrorural habla de que habla de los usos y costumbres de comercio internacional, que dicen que inclusive que va más allá inclusive de las normas vigentes, ¿no? Y que ellos tienen una facultad discrecional para tomar las decisiones. A ver, reiteramos en este sentido de que los usos y costumbres del comercio internacional no pueden sobrepasar por las normas de carácter nacional. Estamos hablando de la Ley de Contrataciones del Estado, de su reglamento, y para el caso específico de esa contratación, el decreto de urgencia 013 y la directiva 08 de 2022. Bueno, ojalá que se aclare esto de una manera inapelable, pero sobre todo que la URIA llegue a tiempo de una manera u otra, respetando el marco de la ley, para que la cosecha no pague las consecuencias, sea de la voluntad de corrupción o de la negligencia pura y simple de nuestros funcionarios. Muchas gracias, abogado Aspilcueta, por explicarnos los términos en que se ha planteado esta negociación para una licitación internacional. Mabel, nos vamos a los titulares de la hora. Así es, y cuando regresemos vamos a estar con Omar Chejade, candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana por Alianza por el Progreso. Ya parece que vamos a empezar entonces nuestra ronda de entrevistas con los diferentes candidatos. Volvemos.